Quiero ver cómo se ve la imagen. Igual que el otro. Sí, igual que el otro. Si quería mejorar un poco, pero no mejora. No ven la definición como debe verse realmente, ¿no? La ven como borrosa, ¿no es cierto? ¿Aló? La ven, no están como borrosa. Me tapa. Lo único que me permite, ¿no es cierto? Fíjense, me salí de la aplicación. Me permite, se fijan, no sé por qué los cines no le he encontrado para que me proyecten la pantalla, cómo son los cortes, se fijan. Si yo me pongo acá, cómo son los cortes axiales, se fijan. Fueron hechos de la parte superior, ¿no es cierto?, de la articulación acromioclavicular hasta debajo de dos o tres cortes debajo de la cavidad glenoidea, en el axial. Ahora, si yo me coloco cómo fueron hechos los cortes coronales, se fijan, siguiendo esa colita del cometa o el eje, ¿no es cierto?, del tendón del músculo del supraespinoso. Entonces ahí se ve a dónde estudio. Se fijan todo esto que aparezca, ¿no es cierto?, el infraespinoso, ahí, y el subescapular completo. Y que se vea, ¿no es cierto?, lo que es completa ahí entonces uno sabe más o menos, se ubica cuál es se ubica, ¿no es cierto?, con este programa, tú te ubicas cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior. ¿Se fijan? Bien, vamos a dejar de compartir, quería ver cómo se veía. No se ve tan bien como el otro, ¿no? ¿Cómo lo ven en su pantalla usted? Yo en el otro computador lo veo como borroso, no se define muy bien. A pesar que acá en el computador veo bien clarito. Acá no se define muy bien no define muy bien. Realmente hace falta ver en los Mac. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien, vamos a dejar de compartir. Bien, con respecto al... No hay más a grabar, ¿no es cierto? Vamos a empezar a grabar. Voy a parar el video. Bien, habíamos estado, ¿no es cierto?, lo que era, habíamos quedado en lo que era la planificación de hombros. Con respecto a la clase de ayer, ¿tiene alguna duda? Hoy día le voy a subir ese PPT para que lo tengan ya. Habíamos quedado acá, ¿no es cierto?, la planificación de hombro. Bueno, generalmente en la parte musculoesquelética lo que más se realiza... ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Aló? ¿Sí? Sí, profe. Ya. En la parte musculoesquelética generalmente lo que se realiza son más hombros, ¿no es cierto?, rodillas y tobillos, ¿ya? Generalmente manos y dedos es muy poco lo que se hace, muñecas se hace un poco más. La pelvis ósea sí se realiza, la cadera también se realiza bastante, el fémur muy poco también, piernas también y tobillo también. El pie también se hace bastante. Se hace bastante. Pero lo que más es en porcentaje alto es hombro, rodillas y tobillo. Bien, acá está la planificación. Nosotros hemos dicho que la planificación del coronal, axiales coronal y sagital, siguiendo, ¿no es cierto?, el coronal siguiendo el eje del tendón del supraespinoso o el eje como un cometa que se forma acá, se fijan, y que abarque, ¿no es cierto?, del
el infraespinoso, ¿no es cierto? Ahí que se vea hasta el músculo subescapular, ¿ya? Que abarque todo. Generalmente son como 24 cortes de 3 milímetros acá, ¿ya? Y este es el FOD que nosotros vamos a obtener. Ahora yo le he dicho, ¿no es cierto? Cuando el FOD es demasiado grande, o sea, cuando la estructura... Ahí está, Lulú. Molesta a los gatos, por eso tengo 2 perros, 2 perras, 2 gatas, una tortuga. Entonces, imagínense el zoológico que tengo acá en la casa. Cuando la estructura es mayor del FOC, generalmente siempre se produce, ¿no es cierto?, un artefacto que es el Wrap Around o aliasing. Entonces, generalmente hay que hacer un oversample, ya un sobremuestreo de la imagen para que no, esta zona de acá se puede proyectar generalmente al lado contrario o sobre la imagen. Entonces, por eso aparece un sobremuestreo. El único problema del sobremuestreo o el oversampling es que el tiempo de adquisición aumenta. Entonces, los NEC, la cantidad de información de adquisición es mayor. Entonces, necesito, ¿no es cierto?, más tiempo para mostrar la imagen completa, ¿ya? Y generalmente el oversampling se hace en la fase, que en este caso es de derecha a izquierda. Bien, el protocolo de Ombra, si se fijan, habíamos quedado acá, está el T2 gradiente, ¿no es cierto?, que está presente en axial, es un DP con saturación espectral de la grasa que es FACSAT, en axial, un T1 coronal, un DP con saturación espectral de la grasa FACSAT coronal, un T2 FACSAT coronal, y un DP, ¿no es cierto?, FACSAT en posición sagital, ¿ya? Y en caso que hubiera un artefacto, ¿no es cierto?, simplemente hay que crear esta secuencia que es STIR, en los 3 planos. En caso que pase usted operado del hombro o alguna cosa, o tenga algún elemento metálico de osteosíntesis, STIR. Y en caso que hay que requiere contraste, que es muy pocas las veces que uno requiere contraste en los protocolos de hombro, rodilla, ¿no es cierto?, agregar los T1 FACSAT en los 3 planos. T1, ¿no es cierto?, tanto coronal y axial y sagital, en los 3 planos, ya con medio de contraste, con saturación espectral de la grasa. Bien, acá hay unas imágenes, diferencia, ¿no es cierto? Este es y este es un T2 gradiente. La diferencia está, ¿no es cierto?, en que generalmente por la caída de señal del gradiente, producto del hueso cancelar, ¿no es cierto?, o trabecular, hace que baje un poquito la señal y aparece el trabeculado óseo no dando señal. Ahí se fijan, por esa es la diferencia. Y este es un DP con saturación grasa. DP con saturación espectral de la grasa. Se fijan que no se cancela ahí la señal, simplemente porque la grasita está dando un poco de señal ahí. Bastante diferente, se fijan, está un poquito más granulosa, un poco más ruidosa la imagen, ¿ya? El gradiente, osteogradiente axial. Y este es un DP FACSAT con saturación grasa o saturación espectral de la grasa. Bien, en axial. Alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, en un corte de la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? El DP-FACSAT me permite ver el cartílago de la articulación, la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Y es importante en el hombre ver el labro. Acuérdense que el labro tiene un rodete glenoideo ahí, que permite la estabilidad de esta articulación. ¿Qué tipo de articulación era del hombro? ¿Se acuerdan algo? ¿La anatomía? Sí, tiene todos los movimientos. ¿Diartrosis? ¿Cuánto? Una enartrosis. Eso, perfecto. Es una enartrosis, tiene todos los movimientos. Y está el rodete, ¿no es cierto?, glenoideo acá, que permite tener estabilidad y con todos los ligamentos, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, la estabilidad del hombro. Se alcanza a ver acá el tendón ¿Qué tendón este que está acá? ¿Qué tendón este?
que son del que forman, ¿no es cierto? Acá es importante ver en el hombro, uno ver la cavidad glenoidea, visualizar bien el rodete glenoideo, el subescapular, el infraespinoso, y alcanzamos a ver el tendón, ¿no es cierto?, del subescapular, la parte anterior del hombro. Acá también se alcanza a visualizar, ¿se fijan? El deltoide, que ocupa casi todo el hombro ahí, el músculo. Acá tenemos, ¿no es cierto?, en DP faxar, y este es un este es un T2 y DP faxar. Se fijan que el DP faxar muestra muy bien, como ve, unidad de volumen, ¿no es cierto?, de protones, ¿no es cierto?, unidad de volumen, densidad de protones. Se ve muy bien el cartílago de la articulación glenohumeral. Ahí se ve el supraespinoso, ¿no es cierto?, y se alcanza a ver el tendón ahí. El supraespinoso se inserta, ¿dónde acá? En él. Acá también se alcanza a ver, visualizar bastante bien el T2. Se inserta en ¿Retire? se inserta en el troquíter, bien. Entonces tenemos el infra, el supra, el infraespinoso, ¿no es cierto?, y el redondo menor. Redondo menor. El redondo menor, que no lo estamos viendo acá, que se inserta en el Troquíter. Y el subescapular es el troquíter. en choking, perfecto. Esos son los músculos, ¿no es cierto?, que hay que estudiar. Y también estudiar, ¿no es cierto?, el espacio subacromodeltoideo, que este espacio acá, o la bolsa subacromodeltoidea, que esta zona que es bastante importante, ¿ya? Bien, acá tenemos un corte. Este es feo. Esto es un T2, pero con faxa. ¿Se fijan? Es un T2 con faxa. Bastante granuloso en el hombro, no queda muy bien los T2, yo no hago T2 en hombro. Porque como tengo la arreglada, o sea, el DP, los DP están como más tirados como a T2, producto que en vez de tener un tiempo de eco de 20 milisegundos, tiene un tiempo de eco de 45 milisegundos. Entonces hace que no se produzca eso del ángulo mágico, porque tiene un tiempo de eco alto. Acuérdense que el ángulo mágico se produce, especialmente de parte osteoarticular, se produce porque el tiempo de eco es demasiado corto. Pero si uno sube el tiempo de eco, hace que el DP sea arreglado, se llama, ¿no es cierto?, para la parte osteoarticular, como DP, ¿no es cierto?, más tirado a T2. Tiene un tiempo de repetición alto. Y un tiempo de eco bastante alto. Entonces así se evita un poquito que se produzca ese fenómeno del ángulo mágico. Especialmente a nivel del tendón de supraespinoso, si lo vemos, ¿no es cierto?, con el eje del campo magnético. Bien, este es un corte sagital, ¿se fijan? Y este es un T2 coronar. Bueno, la otra planificación de tobillo, ¿no es cierto?, es tobillo, ¿ya? Cuando uno planifica sagital, y este es el FOC que nosotros vamos a obtener, significa también tiene el FOC, la estructura es más grande que el FOC, entonces uno también hace un sobremuestreo. Entonces, al hacer sobremuestreo, este momento tiene alrededor de unos 100, del 100% sobremuestreo. Entonces aumenta el tiempo de adquisición en tobillo, en sagital. Están en PA, ¿ya? Esa es la fase en PA. También se puede hacer HF en esta posición, pero resulta que a pesar que uno aumenta el sobremuestreo, igual lo más relativa se va a poner este lado de acá. Y además se produce artefacto de flujo por los vasos sanguíneos. Entonces es mejor realizar la PA en esta posición, ¿ya? Y también tiene un solo muestreo, ¿se fijan? Tiene más con respecto al FOC que es este acá. Bueno, acá el eje generalmente en los sagitales
hay que seguir generalmente el eje de la tibia, ¿ya? O esta articulación que se llama trocleoartrosis, ¿no es cierto? Trocleoartrosis, que tiene dos troqueles a ambos lados, los malleolos. Generalmente uno lo puede dejar justo al centro, ahí se fijan, y que quede paralelo a los malleolos, ¿ya? Para ver bien la polea astragalina en este caso, para visualizar bastante bien la polea. Es una abarca del malleolo externo, ¿cierto? Hasta el malleolo interno, completamente. Generalmente también son cortes de 3 milímetros y alrededor son como 20 o 18 cortes, más o menos un corte sagital. Y acá, ¿no es cierto?, en el axial que ya se obtuvo, se fijan, que quede paralelo, ¿no es cierto?, a las malleolos, a la articulación malleolar. Bien, no es tan complicado la parte de articulación. En el eje axial también igual cosa. Y lo otro, que hay que ver la parte inferior, ¿no es cierto?, del calcáneo. Ver la inserción acá del ligamento plantar, ¿ya? Completamente, o sea, uno no puede, ¿no es cierto?, este fue subirlo hacia arriba, no. Tiene que verse completamente el tobillo y ver el talón, de ahí hacia arriba, ¿se fijan? Bien, en los cortes axiales utilizamos, ¿no es cierto?, el sagital, el DP sagital que obtuvimos, ¿ya? Y acá también igual, seguir, ¿no es cierto?, paralelo a lo que es la polea astragalina, ¿se fijan? También tiene un sueromuestreo, pero de un porcentaje mucho menor, y acá es RL, la codificación de fase, para obtener esta imagen que está acá. Acá uno sigue más o menos el eje del astrágalo, ¿no es cierto? Y de verse la parte superior de la tibia hasta. Yo generalmente los cortes acá lo hago un poquito más abajo. No lo dejo tan justo ahí al borde del talón, sino que se vea la fascia plantar acá. ¿Ya? Bien. Igual cosas, si no es tan complicado. Y en los coronales, utilizamos el DP sagital, ¿se fijan? Y tiene que verse completamente lo que es el tendón de Aquiles. Acá está cortado un poco, pero uno agranda un poquito los cortes, o simplemente este mismo foot lo pesca de acá y lo corre hacia atrás para ver la inserción ahí del tendón de Aquiles. En un corte, ¿no es cierto?, en los coronales. También es importante. Acá también, si uno sigue el eje de la tibia, o queda perpendicular, ¿no es cierto?, al astrágalo, y se fijan, y acá este es el foco que nosotros vamos a tener, y se fijan que es bastante el sobremuestreo no es tan amplio, ya, en los coronales. Y acá tengo el FOB, del cual también los cortes, ¿no es cierto?, en coronal, tiene que seguir, ¿no es cierto?, paralelo o perpendicular ahí a la polea astragalina, o la articulación malleolar, tanto interno como externo. Y tiene que verse el tendón de Aquiles. Acá está un poquito cortado, simplemente uno retrocede, tira el FOB hacia atrás de lo que va a visualizar. Bien, esos son los cortes en cuanto a tobillo. Y en tobillo tiene la única diferencia acá es que tiene un estilo sagital, ¿ya? Es la única diferencia con respecto a tobillo, va a rodilla o hombro. Tiene un T1 sagital, un T1 axial, tiene un T1 coronal, un DP faxas coronal y un DP axial. Y generalmente con los equipos 3 Tesla, que bueno, también se puede hacer con el equipo 1.5 Tesla, agregar, ¿no es cierto?, un T1, un T2 coronal de alta resolución, ¿ya? Un T2 de alta resolución. Entonces yo saco ese T2 axial, dejo solamente el DPF axial y agrego acá un T2 coronal de alta resolución. Al ser de alta resolución, la matriz tiene que ser de 512 por 512. Claro, el tiempo de adquisición sube cualquier cantidad, porque cuando uno utiliza una matriz mucho más amplia de 512, ¿no es cierto?, el píxel se disminuye, ¿ya? Disminuye, entonces el píxel es mucho más pequeño para tener una buena resolución temporal. Y al mismo tiempo los NEC, ¿no es cierto?, la cantidad de veces que uno repite la secuencia no puede ser con un NEC, tiene que ser con 2. Para tener bastante señal, porque yo al reducir el píxel, resulta que yo tengo menos señal. Entonces el tiempo de adquisición sube
increíblemente la secuencia que tengo en T2 coronal de alta resolución me demora como 4 minutos 50 más o menos, casi 5 minutos, ¿ya? Pero es un T2 de alta resolución. Quiero cambio por este T2 axial y todas las demás son iguales. T sagital, ¿no es cierto? T1 sagital, T1 coronal, un T2 coronal de alta resolución, DP facial coronal y DP facial. Generalmente las matrix de acá, estas son de DP facial, son de 320. Este también es de 320, este también es de 320, pero este también es de 320 la matrix. Y el T2 coronal lo tengo de 512 acá, que es de alta resolución. Pero el tiempo de adquisición aumenta bastante. Bueno, ahí dicen, en caso de fascitis plantar, se debe abarcar la fascia plantar completa, ya en caso del protocolo. Pues yo siempre la abarco en todos los cortes, tanto en sagital, en axial no, pero en coronal también. Siempre abarco que aparezca la fascia plantar. Bien, ya tenemos un STIR, sagital y un T1, ¿no es cierto?, sagital. Este, ¿no es cierto?, anula la grasa, la señal de la grasa, se fijan, y acá el T1 dando la grasa del trabéculo óseo, dando bastante señal. El T1 también se logra ver muy bien lo que es la articulación, el cartílago de la articulación propiamente tal. Se ve muy bien el tendón tendón de Aquiles, ¿no es cierto?, la inserción de la tuberosidad posterior ahí del calcáneo. Un DP, faxat, DP faxat, DP faxat, ¿se fijan? Y el ligamento sigmoideo, ¿se fijan? Que se ve muy bien el sigmoideo, que tiene 3 fascias, ¿no es cierto?, de implante acá. El ligamento peroneo astragalino y el ligamento peroneo astragalino y el ligamento peroneo calcáneo. En la articulación del tobillo, ahí se fijan. Y se ve muy bien esto importante, visualizar bien lo que es la articulación, ¿no es cierto? Esta trocleoartrosis del tobillo. La polea, esta es la polea astragalina. Se fijan, se ve muy bien lo que es cartílago del tobillo. Ya que igual cosa. ¿Ya? Visualizar bien la polea astragalina. Bien, pues. Bueno, acá están los cortes axiales. Un DP y un T2 axial. Realmente, ¿no es cierto? El T2, siempre uno, a pesar que no ve un poco de líquido, uno se guía por líquido, pero uno se fija en el músculo más que nada. Se fija que la señal baja con respecto al T1, el músculo un poquito más grisáceo, ¿se fijan? Entonces uno es T2. Claro que el T1 es como el T2 siempre da señal de líquido, ¿no es cierto? Uno ya no alcanza a diferenciar, bueno, T1, T2, T2. ¿Se fijan? Y este es un DP faxat. Bien, eso en cuanto a la planificación, ¿no es cierto?, de tobillo, que no es tan complicado lo que es la parte articular, ¿ah? Osteoarticular. Es lo que más se realiza, que es tobillo, ¿no es cierto? No está. Y se utiliza, ¿no es cierto? Uno puede utilizar la bobina, generalmente la extremidad, ¿no es cierto? O utilizar algunas veces en el pie por ser, si yo quiero, pues fíjense que el FOD que tengo yo del tobillo no me abarca completamente el pie, a pesar que yo en el SCAUT, ¿no es cierto? En el SCAUT, ¿dónde está el SCAUT? En el SCAUT acaso ver el pie completo, ¿se fijan? En caso de un pie. Y generalmente la planificación de pie es muy parecida con los mismos planificación de tobillo, es lo mismo, ¿se fijan? Entonces, cuando uno dice el pie es la misma planificación, tanto sagital, coronal. Entonces, a pesar que la extremidad, ¿no es cierto?, la bobina de extremidad, me abarca completo. Si un pie es chico, me alcanza además. Pero cuando tengo que hacer pies, tengo que usar la bobina de cerebro. No tengo alternativa. ¿Ya? No tengo alternativa. Entonces, ahí para que me abarque todo el pie. Y yo utilizo la planificación del pie, lo mismo que la planificación del tobillo. Son idénticas, ¿ya? Solamente que los cortes coronales es diferente. Bien.
Vamos a ver algunos Profe, casos. ¿Sí? ¿Dudas? yo tengo una consulta. Un ejemplo, si yo planifico el tobillo en el corte sagital, ¿la codificación de fases se hace en ese scout o no? En el sagital. A ver, ¿el coronal me dices? ¿Ese? Sagital, Ah, sagital. planificación tobillo Ese. sagital. Ya, la codificación de fases se hace en el sagital, ¿o no? Esa flechita. Esa flecha me indica que la codificación de fases de PA. Acuérdate que el paciente está acostado acá, pues. Esta es la parte Ah, ya, superior ya. del túnel. Claro, cuesta imaginarse, porque realmente esto hay que estar trabajando en el equipo, probablemente estar entendiendo dónde está la codificación de fase y la de frecuencia. Acuérdate que el paciente está con los pies primeros, el paciente está Ok, acostado con los pies primeros, ¿no es cierto? Con la bobina, entonces te indica PA, pues, PA. Estoy usando la gradiente que está en la superior y la inferior. Esa es la fase. Y como son cortes sagitales, estoy usando la RL para los cortes. ¿Te fijas? Sagital, pues, la RL. ya. Y la HF, que está en este sentido, pasa a ser de frecuencia. Son las tres gradientes que nosotros, para obtener la imagen, realmente el campo magnético propiamente tal a mí no me produce nada. O sea, me refiero yo que está el campo magnético, pero acá el corazón del equipo son las gradientes magnéticas. Esas me permiten a mí obtener la señal del protón, de hidrógeno, a través de la gradiente magnética. Lo que hace la gradiente magnética, ¿no es cierto? Ustedes ya lo saben, es alterar el campo magnético. Porque yo coloco el cuerpo, ¿no es cierto? Coloco el voxel, los espines en el campo magnético y que comienzan solamente el momento de precesión, no más nada más. Y que a través de la ecuación del armo me permite saber a qué precisión están los espines. ¿Te fijas? Entonces ahí me permite, ¿no es cierto? A través a través del corte, ¿no es cierto? Me permite dar un rango de una amplitud, que en esa parte realmente uno, para explicar todo eso, realmente hay que meter un poco de física. Entonces no he querido meterme, yo lo estoy explicando así a grandes rasgos nomás, o sea, lo más básico posible de la secuencia, inclusive mostrar cómo es la secuencia, le he mostrado lo básico de la secuencia, no sé, como la turpineco, la espineco, entonces realmente el corte uno hace una amplitud de frecuencia, que se lo dije en clase, ¿no es cierto?, que es un rango de frecuencia. Y ahí también la fase también, tú puedes disminuir, ¿no es cierto?, en vez de hacer el oversampling en este caso, para nosotros, cuando estamos trabajando con pacientes, mejor hacer el oversample o el sobremuestreo en la fase. También lo puede hacer en la frecuencia. La única diferencia es que en la fase, el oversample en frecuencia, hay que, como la gradiente determina un cierto rango de frecuencias, lo que haces tú, ¿no es cierto?, es eh, hacer un oversampling sobre la frecuencia. Entonces resulta que sobre la frecuencia haces que tú, las frecuencias que están fuera de ese rango del FOP no den señal. Y eso permite que no se produzca el aliasing, porque el sobremuestreo se puede producir tanto en frecuencia como en fase. Pero resulta que el equipo tiene filtros. Entonces, generalmente, la mayoría del equipo tiene filtros, así que no se preocupen. Generalmente uno no maneja muchas veces el oversampling en frecuencia, porque ya el equipo pone un filtro, ¿no es cierto? Como ya tú determinaste con el corte la frecuencia de rango que tú quieres escuchar, yo al escuchar la antena, ¿no es cierto? También se puede hacer. Claro, uno se demora menos, porque ya no estás aumentando tú el FOB, en cambio se demora mucho menos. Pero para nosotros es mucho más fácil cuando uno está trabajando con pacientes hacer el oversampling o el sobremuestreo en la fase, que es mucho más, porque lo estoy viendo yo acá. ¿Se fijan? Pero actualmente los Profesor, equipos más, dime, Ícaro, ¿puede mostrar la planificación axial? esa, Ah, no, la coronal, perdón. ahí está la corona. Ah, ya. ¿Por qué en esta planificación hay dos codificaciones de fase? Una en la imagen del medio y otra en la axial. Este es RL, porque está en axial, pues. Acuérdate que el paciente, la imagen que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es diferente al escáner. El escáner nosotros lo vemos de los pies a la cabeza. Cuando tú ves la imagen del escáner axial, tú lo ves de los pies a la cabeza. En resonancia tú lo ves de la cabeza hacia los pies.
Ya, pero mi pregunta es por qué hay dos codificaciones de fase. Una es la imagen coronal y otra es la axial. ¿Por qué? ¿Esa, a eso te ¿O sí se refieres? puede? ¿Sí? ¿Esa? ¿Esa? No, pues son la misma, pues. Imagínate el paciente acostado de pie a cabeza. Este es el lado derecho. ¿Se fija? Y es RL. Ah, ya, ya, ya. Ahora, y el paciente está acostado en frontal, ¿no es cierto? Con el pie hacia arriba, ¿Sí? y RL. Ah, ya, ya. Es la misma. No puedes variarla, po. No puedes variarla. O sea, no pueden ser dos cosas. No se puede, realmente no se puede, porque tú estás usando las tres gradientes. Una gradiente de corte, ¿no es cierto? ¿Sí? Que estás usando acá la AP, ¿no es cierto? No lo voy a nombrar X y Z, sino lo voy a nombrar como se ve en el equipo, AP. Está usando la P Ya. para los cortes, los coronales. La RL la está usando tú para la codificación de fase, que está a ambos lados del túnel. Y la que está en la parte de entrada y salida del túnel son las HF, de HF canalización, sería para la frecuencia. para la frecuencia. Nosotros Ah, ya, tenemos ya. que poner con la fase, ¿no es cierto? Lo que se hace, tú determinas el corte, ¿no es cierto? Los cortes, porque con esta técnica uno puede hacer multicorte. Determina el rango de frecuencia que tú, con un ancho de banda. Determina el corte, cuáles son las frecuencias que yo quiero escuchar. ¿Te fijas? Entonces ya tiene el FOB. Esto es lo que quiero escuchar, ese FOB, ese rango de frecuencia. Corte de 3 milímetros, ¿no es cierto? ¿Cuántos cortes en el coronal? Unos 24 cortes más o menos, de 3 milímetros hasta el tendón de Aquiles. ¿Se fijan? Del tarso, ¿no es cierto? Hasta la parte posterior del tendón de Aquiles, generalmente. La mayoría de los que generalmente acá hace un gap de más o menos, yo para disminuir un poquito los cortes, en la distancia entre los cortes hago un porcentaje como de un 20% más o menos. ¿Ya? Lo que quiere decir que del 20% de 3 milímetros van a ser 0,6 milímetros que yo no voy a ver. Pero eso hay que tener cuidado porque generalmente, ¿no es cierto? Tú puedes, 0,6 milímetros, bueno, en el tobillo es difícil que uno pueda perder, no visualizar cualquier patología, muy, muy difícil, ¿ya? Pero generalmente eso es para disminuir los cortes, porque realmente si fuera sin distancia entre los cortes, más o menos de 24 te aumento como a 30 cortes acá. Entonces ahí es como 10 cortes más. Y ahí 10 cortes más significa que el tiempo que sirve en vez de demorarte 3 minutos, te va a demorar 6, o 5 minutos y tanto, o 4 minutos y tanto. Entonces, lo que da una resonancia, uno trata, ¿no es cierto?, de utilizar el menos tiempo posible en el paciente. Ya les dije ya, ¿no es cierto?, que en los países desarrollados está penado tener a un paciente más de 1 hora dentro del túnel. Ustedes no pueden tener un paciente más de 1 hora dentro del túnel. Cuando son pacientes complicados, ¿no es cierto? Yo prefiero hacer en 2 días el examen. Muchos pacientes dicen, ¿por qué no me hace? Me dicen, hágame el examen los dos al tiro. Ya, me voy a demorar en columna cervical, por eso me voy a demorar unos 35 minutos. ¿Ya? Más o menos, 35 o 40 minutos. Y después tienen dorsal. Y después tienen lumbar. Entonces, ¿por qué no me hacen los exámenes al mismo tiempo los tres? Entonces yo prefiero hacer, ¿no es cierto?, una columna cervical un día, la dorsal otro día y la lumbar otro día. Porque si uno empieza a sumar, ¿no es cierto?, 30, 30, 35, ya son 1 hora, más 30 minutos más, 1 hora y media. Y el paciente no aguanta, ya en la tercera, ¿no es cierto?, en columna lumbar por ser, ya llevas 1 hora ya. Y uno realmente no puede estar 1 hora acostado y sin moverse, es difícil. Entonces yo generalmente siempre prefiero, cuando me llegan columnas por ser totales que le llaman cervical, dorsal, lumbar, le hago un día una columna cervical, el día siguiente con la dorsal y el día siguiente con la lumbar. Son 30 minutos diarios, a 1 hora y media. Y en otros países, bueno, que en Chile no está penado, pero por ser en España está penado por ley que un paciente debe estar más de 1 hora dentro de un resonador. Claro, los equipos que actualmente mucho más modernos son mucho más rápidos, producto del software. ¿Ya? Pero no pueden tener un paciente más de 1 hora dentro de un túnel. Eso es importante. Bien, vamos a dejar de compartir. Bien, consultas sobre las planificaciones no es tan complicado con respecto sobre las planificaciones. Lo importante es que tienen que estar en el equipo,
Generalmente en el equipo uno ve propiamente tal que yo les mostré en los videos anteriores, ¿no es cierto? La planificación de un cerebro y que está en la plataforma, cómo es la plataforma, y dónde ve las gradientes uno y todas esas cosas. Y toda la herramienta que uno puede utilizar. Bien, vamos a compartir. El oro no lo abrí acá. Oros. Ya no importa, voy a ir al otro lado. Total, también se ve bien. Yo pensé que iba a mejorar un poco, pero no mejoró tanto. Vamos rápidamente, ¿no es cierto?, algunos exámenes con respecto al de hombro, más que nada. Vamos a trabajar con el oros. Bien. Vamos a poner pantalla única ahí. Bueno, este programa ustedes lo tienen, entonces tiene, ¿no es cierto?, un autocontraste y es el contraste propiamente tal ¿cómo se llama?, de la imagen que ustedes cargan propiamente tal en el hombre. Ahora, tiene bastantes herramientas que ustedes pueden utilizar con el Keypack. Se fijan, todas las herramientas, si yo quiero sacar el texto, se sale el texto completo, ¿se fijan? Tiene bastante texto. Ahora, si uno quiere hacer alguna anotación, también la hace. Tiene bastantes herramientas que uno puede utilizar, ¿no sé?, como bonificaciones, marcar, calibrar anotaciones, borrar, modificar. Tiene bastante aplicación. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, están los... Es malo que no me deja. Quiero correr. Vamos a correr esto. Si logro correrlo. Eso, perfecto. Bien. Están los localizadores, ¿se fijan? De un hombro izquierdo. Están los localizadores. Y la primera secuencia, ¿no es cierto?, es el famoso T2 gradiente. ¿Ya? Uno debe abarcar, ¿no es cierto?, en el axial de la parte superior de la articulación acromioclavicular. Se fija el acromioclavicular hasta debajo de la cavidad glenoidea. La característica del T2 gradiente, ¿no es cierto?, que el hueso cancelar, ¿no es cierto?, cancela, baja un poquito la señal, pero al mismo tiempo visualiza muy bien lo que son los líquidos. ¿Ya? Y la grasa, no anula la grasa, por favor. Simplemente la grasa baja la señal. ¿Por qué baja la señal de la grasa? Producto del inhomogeneidad, ¿no es cierto?, o las heterogeneidades del campo, ¿no es cierto?, que no están corregidas. Nada más que eso. Pero el T2 gradiente o T2 MED, como le llama acá o MEDIC, por eso es MEDIC 2D, transversal, es el T2 gradiente de la Siemens, T2 MEDIC. Está abreviado ahí, ¿se fijan? Entonces lo que hace la señal no es anulación de la grasa, simplemente la señal de la grasa baja, ¿no es cierto?, producto de la señal propiamente del hueso, especialmente y la parte de la grasita por fuera de la piel también baja producto, ¿no es cierto?, de las heterogeneidades del campo magnético no corregidas o las inhomogeneidades, nada más que eso, ¿ya? Entonces uno ve muy bien, claro, muy bien el trabeculado óseo. Ahí están, vamos viendo rápidamente la anatomía simple, no más que nada. Ahí se fijan el tendón del supraespinoso. Supraespinoso, por eso dice que la planificación de los coronales uno sigue, ¿no es cierto?, el eje del supraespinoso. Vamos hacia abajo, ¿no es cierto? Y visualizamos lo que es la cavidad glenoidea y al mismo tiempo permite, ¿no es cierto?, el T2 gradiente de los cartílagos. Y ahora, ¿por qué está presente el T2 gradiente en hombro? Si le hago la pregunta a ustedes, el cuádriceps, el tendón, la correa bicipital, se ve muy bien ahí, ¿se fijan? Tendón, la porción larga del bíceps, ahí está el tendón, se va a zona ahí. ¿Por qué está presente este T2 gradiente en axial?
¿Cuál es el motivo de este TO gradiente? Que no aporta mucho, ¿ya? No aporta mucho en cuanto a imagen, a vena axilar. Acá lo importante es visualizar el rodete, el glenoideo, ¿ya? Visualizar el subescapular y el infraespinoso, el tendón del infraespinoso, y este que está acá abajo es el tendón del redondo menor, porque está abajo, ¿no es cierto? Se inserta debajo del del infraespinoso. Ese de ahí es el tendón del redondo menor, ¿ya? El deltoide, ¿no es cierto? Y esta es la capa de subcutánea, ¿no es cierto? Que es grasosa del paciente. Bien, vamos a ir a la otra. Ahí están dando un poquito de señal lo que es la articulación acromedeltoideo. También es un T2. Me quedé mismo. Estoy tonteando. Ya, este es un DP. Turoespineco, ¿se fijan? No le estoy borrando ahí la turoespineco con saturación grasa, ¿no es cierto? Restor transversal. Ya. Claro, uno dice, pucha, es una secuencia que es sumamente rápida, porque tiene otro pulso de, igual que el T2, Restor. Entonces potencia altamente en T2 para que los líquidos den bastante señal. Faxat, Restor. Turboespineco, TP. ¿Te fijas? Entonces lo que hace, ¿no es cierto? Acá con esta secuencia, ¿no es cierto? Nos permite que el famoso ángulo mágico desaparezca en DP. Y acá tenemos un DP Faxat. Fíjense que el trabeculado óseo está dando, la grasa está anulada, ¿no es cierto? El trabeculado óseo está anulado, diferente al T2 estrella. La imagen, ¿se fijan? Está un poquito más granulosa. La imagen, la grasa está cancelada acá, ¿no es cierto? Producto de la inhomogeneidad, ¿no es cierto? O la heterogeneidad no corregidas, heterogeneidad del campo magnético no corregida, ya sé que la señal baje. Pero eso es bastante diferente. Vemos muy bien el cartílago y al mismo tiempo vemos muy bien lo que es el rodete glenoideo, ¿se fijan? De la cavidad glenohumeral. Y se ve muy bien ahí el cartílago de la cabeza humeral. Al mismo tiempo visualizamos bien el tendón del subescapular, ¿se fijan? El tendón del infraespinoso y más abajo el tendón del redondo menor, que está ahí. Vemos la correa bicipital, ¿no es cierto? Con el tendón de la porción larga del bíceps, ahí se fijan, cómo se inserta. Fíjense que lo importante acá es que el subescapular, ¿no es cierto?, pasa sobre la correa bicipital para insertarse acá en el troquíter. Claro, si uno ve, ¿no es cierto?, no hay nada que llame la atención en cuanto en el axial. No hay nada que llame la atención. Bueno, siempre saber un poco de líquido, ¿no es cierto? Veamos el T1 coronal, que es un T1 hecho no con secuencia Spineco, sino turbospineco, que obviamente el tren de eco máximo son 3, ¿ya? Máximo 3, no más. Acuérdense que las secuencias turbospineco, ¿no es cierto?, aumentan el SAR, porque son más potentes. Tienen 3 pulsos de 180, ¿se fijan? Entonces aumentan el SAR. Entonces, T1, ¿no es cierto?, turbospineco máximo 3. 3 tren de eco o eco trading. T1 coronal. El T1 coronal muestra muy bien lo que es la parte muscular, ¿no es cierto? Visualizamos anatómicamente el tendón. Ahí está el tendón del supraespinoso, ¿no es cierto? Esta es la parte. Esta es la parte posterior. ¿Cómo ubicarme? Si es la parte anterior o posterior anatómicamente. Pues esta es la parte posterior. Esta es la parte anterior.
o esta es la parte posterior. La otra, profe, por el acromion y después se ve como una leve porción de la escápula. Ya, perfecto. Este es el subescapular. ¿Se fijan? Y se ve la fibra ahí, cómo se insertan. ¿Se fijan? Bien, esta es la parte anterior. Ahí está el subescapular. El supraespinoso, ¿no es cierto? Espacio subacromo del tobillo. Y ahí tenemos el infraespinoso. ¿Se fijan? Y su fibra que no se ve muy bien ahí. Y el redondo menor está ahí, el abajito. ¿Se fijan? Porque se mete por debajo, ¿no es cierto? Y se inserta debajo del infraespinoso. Entonces, este es el subescapular, con sus fibras, pasa por delante de la correa bicipital. ¿Se fijan? Por delante la fibra y se inserta en el choquita. Y el infraespinoso, que está acá también, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Subescapular, infraespinoso. Y el rondo menor que está acá. Ese de ahí. Bien, eso es lo importante. Y lo otro, ver la cavidad, disculpen, ver la cavidad glenohumeral, ya el rodete glenoideo, que en este caso se ve bastante bien. Bueno, acá ante uno, ¿no es cierto? Ve la que es la parte morfológica propiamente tal. Ya nos vamos al DP-FACSAT. Y la inserción, veamos, visto, ¿no es cierto? Que señala acá la articulación acromoclavicular ahí, ¿ya? Y bastante señal. Y acá el tendón de supraespinoso, si se dan cuenta, está un poquito de señal ahí. ¿Se fijan? Entonces, debiera de ser un poquito más oscuro acá. Ahora usted me va a decir que puede ser producto del ángulo mágico, por eso está el T2 coronal con FACSAT y sigue dando señal el tendón ahí. ¿Se fija? Es lo único que tiene el paciente, aparte de la señal, ¿no es cierto?, que tenemos acá de la articulación acromoclavicular, que la sinovial acá está perdida, ¿se fijan? Está un poquito dañada ahí. Y la otra posición, ¿no es cierto?, que es el sagital, muy rápidamente. Ya, entonces acá ustedes tienen que diferenciar, ¿no es cierto? Lo ideal, ¿no es cierto?, ¿qué diferencia? Vamos a recorrer de la parte externa del hombro, del deltoide, ¿no es cierto?, se fijan, hasta ver el rodete glenoideo. Y ahí se ve muy bien el rodete glenoideo, ¿se fijan? Se ve parte del rodete ahí y parte de la parte superior de la cavidad glenoidea. ¿Se fijan? Ahí se alcanza de la parte inferior y ahí se alcanza de la parte superior del rodete glenoideo. Y eso le da bastante estabilidad, ¿no es cierto?, al hombro. Bien. A ver, imagen característica, esta. Anatómicamente, eso me interesa más que nada que la patología, sino en un corte coronal anatómicamente. Este músculo que está acá, ¿cuál sería? A ver, deje ubicarme, profe. Esto es un corte sagital. Entonces, para ubicarse, fíjense, muy bien, para ubicarse, por eso quiero usar esta aplicación. Vamos a ir 2x2. Acá tenemos el axial y acá vamos a poner el coronal. Bien, sí, coronal. Entonces este me indica los cortes, ¿se fijan? Entonces si yo voy recorriendo, esta es la misma figura que entonces le pregunté qué músculo era este, ¿no es cierto? Si uno empieza a recorrer, no, todo lo contrario, vamos a poner acá. Bien, ahí estoy recorriendo, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Pero para saber cuál es la parte, ya, perfecto, para saber cuál es la parte anterior, ¿no es cierto?
hay que ubicar en forma anatómica, porque esta es la Ahí está en el tendón es del la supra. apófisis coracoide. Ahí está la apófisis coracoide, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Claro. Entonces, vamos a poner acá, ahí. ¿Se fijan? Y en la imagen, esta es la parte anterior de la apófisis coracoide, ¿no es cierto? Esta parte de la clavícula, articulación acromoclavicular, ahí, ¿se fijan? Entonces ahí estoy yendo hacia la parte posterior, entonces ahí sé cuál es la parte anterior y posterior. ¿Se fijan? Por eso cuando uno tiene visualizadores de imágenes, uno permite saber acá en este corte sagital, saber cuál es la parte anterior. Pero es cosa más que nada de anatomía, más que nada. ¿No es cierto? ¿Dónde está el sagital acá? Ahí. Entonces ahí está la apófisis coracoide. ¿Se fijan? Entonces ahí me indica que es la parte anterior y la posterior. Entonces este es el Y el de arriba es el supra. supraespinoso. Supraespinoso. Eso, supraespinoso. ¿Ven? Y este que está acá, Por la posición debería ser subescapular. subescapular. Y este músculo que está acá, este muchachito que está acá, es el Por el volumen que tiene ese músculo, esa altura deltoide. no, No, no. El volumen, ¿qué músculo tengo volumen? Bíceps, tríceps, tengo la coracoide, no, acá tienen que acordarse ustedes de los banquitos de los rotadores nomás, pues tenemos el uno de los supra, redondos debe ser redondo menor. este que está acá, el rondo menor. Sí. Este es el infra, espinoso. ¿Se fijan? Un corte axial. Infra, supra, subescapular, redondo menor. Ah, y el de abajo debía ser el redondo mayor. Este, exactamente. Que no tiene mayor, porque este No no se tiene integra, relación con el manguito, pero no tiene relación con el manguito, el redondo menor y el redondo mayor. Bien, excelente. Bueno, y lo único que tiene este paciente es una información de ahí del supraespinoso, nada más. una tendinitis supraespinosa. Claro. Lo que pasa es que, si se fijan, si nos guiamos que este es el campo magnético, la angulación del tendón con respecto al ángulo mágico pues, no está en 55 grados, casi está en 90 grados. Entonces no se produce eso del artefacto de ángulo mágico. Entonces acá el T2, ¿no es cierto?, está de más. Solamente confirmar, ¿no es cierto?, que hay señal ahí. ¿Se fijan? Del tendón. Bien, vamos a cerrar esto. Y el otro paciente, este está en un hombro que es bastante dañado. Están los escados localizadores, fijan, transversal, sagital, coronal. Cuando uno lanza la secuencia, ¿no es cierto?, lanza los localizadores, aparecen los tres localizadores al mismo tiempo, transversal, sagital y coronal. Entonces el equipo te manda los... generalmente no están los localizadores con los cuales trabaja y uno comienza generalmente yo comienzo con los axiales. ¿Se fijan? Este es un hombro, un DB transversal, se fijan, que tiene cualquier cantidad de líquido a nivel de la bolsita subagromodeltoidea, lo que es el gleno, ¿no es cierto?, lo que es la cavidad, casi no tiene cartílago ahí, no hay sinovial, se fijan, casi está tocando hueso con hueso, y tiene líquido en la bolsa subagromodeltoidea, bastante, se fijan, bastante líquido, miren, diferente al otro hombro que cae casi normal. Y al mismo tiempo la cavidad glenohumeral, ¿no es cierto?, bastante dañada, lo que va quedando de cartílago, o sea, cartílago y cavidad de sinovial es muy poco, ahí se fija, bastante. El gradiente, ¿no es cierto?, igual cosa, muestra bastante líquido, entonces acá está todo lo que es la bolsa, sube como el tobillo, todo ocupado con líquido, un hombro que está bastante dañado, entonces esto es una bursitis. Vamos a mostrar rápidamente el coronal, T1, fíjense. ¿Por qué le llama algo la atención esta imagen? Estoy moviendo rápidamente la imagen, no sé si le llama algo la atención. ¿Qué le llama la atención acá? No sé si alcanzan a visualizarlo en sus computadores o en sus celulares. Que no se vio en esta de acá. Si se vio, fue muy poco, casi nada.
¿Se fijan que hay un salto ahí? Cuando ¿No yo empiezo no a- está en posición, profe? No, hay un salto. No es tan continuo como está acá. Es más continuo, ¿no es cierto? Yo veo la imagen igual. Esto es importante cuando hace el llenado del espacio acá. ¿Se fijan? Porque este T1 debe tener dos adquisiciones. Y fíjense, se produce un salto, ¿no? En la imagen se produce un salto. Hay un No sé cambio si- brusco de imagen. Claro, un cambio brusco de imagen, porque el llenado del espacio acá, cuando llenó un NEC, cuando fue a llenar el otro NEC, se cambió de posición, pues y ahí se produce lo que se llama movimiento. Está movido, ¿se fijan? Y una no es movimiento el movimiento del paciente, no es de respiración, sino el paciente está con dolor. ¿Se fijan? Entonces está movido. Igual nomás lo dejaron, que uno no entrega mucha información, pero los líquidos, miren, fíjense, los líquidos nos están dando señal, ¿se fijan? Tiene una bursitis. Pero me permite, no, bueno, acá no permitió ver la calidad que le noví ahí. LDP fase coronal, lo mismo. Si fijan, inclusive la formación del hombro, ¿no es cierto? No es la relación, porque debe estar, es un hombro que está casi, yo diría que este es un hombro congelado, porque fíjense la relación de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. No, Da, está completamente así. da como, da la impresión, ¿no es Fuera de cierto?, lugar. fuera de lugar. Está Por eso, desplazado. como desplazado, pero es difícil que se desplace hacia arriba, si es un hombro congelado, que más seguro con el dolor de la paciente, ¿no? Cuando el paciente tiende a mover el hombro hacia arriba porque esa posición la acomoda más, ¿se fijan? Y Una posición de defensa. exactamente, antálgica, más que nada. Además que está acostado. Este hombre tiene que haber sido completamente difícil a la Camila realizar. Estos son exámenes del equipo de la Camila. ¿Se fijan? Bursitis. Bastante diferencia. El T2 también bastante movido, ¿se fijan? Porque el paciente está con dolor. Pero la patología es tan grandota que a ti hilar como un poco fino acá respecto al examen uno lo deja nomás. ¿Eh? Deja este examen. Aunque uno no debiera mandarlo, pero lo deja. ¿Se fijan? Lo deja. Y acá está igual. Está totalmente, o sea, las dos primeras está totalmente movido. Obviamente uno trata de evitar de mandar estos exámenes, pero uno, el paciente estaba con bastante dolor, casi son 20 minutos nomás que tiene que estar acostado y tiene una posición antálgica del hombro, ¿se fijan? Entonces, no es tan bonito, ¿se fijan? Totalmente movido. Pero tiene una bursitis ahí bastante líquida en la cavidad. Bueno, la intención del examen es diagnosticar, entonces, si me permite ver, porque esté Claro, movida, anatómicamente no me sirve, pero para diagnosticar claramente sí. exactamente. A ver, vamos a... Uy, no me permite, pero acá está. Como lo que me tapa la Free System. Vamos a ir a... Ya, una rodilla. Me gustó este más que el oros. Son casos más que nada. Acá lo importante no es que usted en las pruebas, ¿no es cierto? Vamos, que usted diagnostique, no. Ya, posiblemente en el práctico pueda ser que una imagen, ¿no es cierto? Fíjense están los scouts. No es que ustedes vean patología, sino vean realmente está el sagital. Acá los scouts son, la rodilla generalmente lanza el transversal del primer scout y después lanza los dos juntos, el coronal y el transversal, que son los scouts. O sea, primero uno lanza el axial, lo que lo dice el transversal que obtiene, y después lanza los sobre la transversal, tú planificas para hacer los cortes localizadores sagital y coronal, son aparte. Entonces son dos localizadores que se manda primero el axial, como una bobina a la extremidad, que el primer localizador es transversal, y sobre este transversal, tú planificas que está acá, y obtienes este.
en una sola imagen, ¿no es cierto? Digamos, en una sola carpeta tiene tanto coronal como sequedad para trabajar. Entonces comenzamos, ¿no es cierto? Es un DP bastante feo. Está muy granuloso. Yo lo estoy viendo acá, ustedes lo ven, ven unas líneas ahí, ¿se fijan? Atravesando ahí. Dice un artefacto, la bobina, o debe estar fallando, pero es bastante, no es muy bueno. Bueno, un DP FACSAT, en la cual el trabéculo óseo se ve, en la médula ósea, ¿no es cierto? Se ve producida lo que es la señal de la grasa. Y visualizar, ¿no es cierto? Especialmente el ligamento colateral medial, de los meniscos, se ven muy bien los cartílagos, ahí se fijan. Ligamento colateral externo, que está acá. Ligamento colateral externo, ¿se fijan? En el coronal, ¿no es cierto? Visualizar lo que es el ligamento cruzado anterior. Este es derecha, ligamento cruzado anterior, que da la impresión que estuviera dando señal ahí, pero ahí vamos a ver. Y el ligamento cruzado posterior. Uno debe abarcar, ¿no es cierto?, de la parte anterior de la rótula. Fíjense la inserción del cuádriceps, ¿se fijan? La inserción, y acá la inserción del ligamento rotuliano, que se ve bastante en su fibra ahí, ¿se fijan? Por eso es importante se debe estudiar de la parte anterior de la rótula, para ver la inserción ahí del ligamento rotuliano y del cuádriceps. Y uno después se va, ¿no es cierto?, hacia atrás. Hay líquido ahí, parece, en el saquital nos va a mostrar, hay líquido. Visualizar los meniscos, que están dando un poquito de señal ahí, ¿se fijan? No debieran dar señal, no son colágenos, se considera colágeno, no debieran dar señal, dan señal cuando están dañados. Bien, coronal no entrega mucha información, pero sí el lateral. ¿Se fijan? Sí, lateral. Da bastante señal. Bien, dentro de la anatomía normal, ¿qué le llama la atención en este corte sagital? Voy a dejarlo ahí. Vemos el ligamento del cuádriceps, el ligamento rotuliano, el cuerpo de ófano, ¿no es cierto? Se ve muy bien lo que es cartílago, ¿no es cierto? Y lo voy a dejar ahí, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Me esperan un poquito y me dicen qué están viendo ahí. Esperen un poquito. O sea, ¿qué les llama la atención en esa imagen? Ya jóvenes, ¿qué les llama la atención? ¿Aló? El Un quiste, sol- profe. Quiste de Becker. Es un quiste, perfecto. La imagen que está ahí, ¿se fijan? Bene, bene. ¿Por qué están viendo? ¿Qué está proyectada la pantalla? ¿Están viendo la pantalla o no? Sí, profe, la rodilla sagital. Que yo en el computador mío no estoy viendo nada. Ah, ahí está. Ahora sí. Pensé que se había ido el otro computador, pero también estoy viendo la imagen que ustedes están viendo. Ya. A ver. Ahí sí. Ya. No estaba viendo nada. Bien. Excelente. Me gustó más
más que el otro me gustó más este, ¿ah? Porque lo puedo manejar con el mouse, entonces me permite a mí avanzar rápidamente con la imagen, ¿se fijan? Que con el Mac. Bien, vemos el ligamento menisco interno, ¿se fijan? El cartílago se mueve bastante bien, de Pefaxat. Ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, ¿no es cierto? El quiste de Baker ahí. Y los meniscos externos, ahí está la peroné, que los meniscos externos están un poquito dañados, ¿se fijan? No debieran dar señal. Cuando están los internos se ven bastante bien, ¿ah? No están tan dañados, ¿se fijan? Y los externos, ¿no es cierto? Los meniscos externos sí están un poquito dañados. Bien, hay un poquito de líquido, ¿no es cierto? A nivel de la rótula, suprarretoliana, los vasos, que se visualizan muy bien, ¿no es cierto? La arteria popitea ahí. Y nada más. Ahí ves alcanza a ver la pata de ganso acá, la pata de ganso, la inserción de la pata de ganso, ¿dónde está? Por ahí, ahí está, ahí, ahí, ahí. ¿Por qué le llaman pata de ganso si parece una patita de ganso? No se ve muy bien, ¿ah? Esta zona de acá. Ahí está. Esa es justo, profe. Ahí. Esa, la pata de ganso, ¿no es cierto? Que es el costurero, ¿no es cierto? Semitendinoso, el Grassi y el sartorio, si no me equivoco. Exactamente, el sartorio, ¿no es cierto? Que le llaman costurero, no sé por qué le llaman costurero. De sartorio, sastre, bueno, son palabras, anatomía francesa, un sartorio, costurero, sartorio de sastre. El gracil, ¿no es cierto? Que es el recto interno y el otro el semitendinoso. Sartorio, recto interno y él se insertan los tres juntitos ahí. ¿Se fijan la pata de ganso? Que se ven bastante bien ahí. Eso es lo otro importante, ¿ya? No el semimembranoso, el semitendinoso. Es más alto, así que no podría llegar hasta abajo. Claro. Su inserción Sí. es mucho más alta. A pesar de que igual es Entonces, un algunos dicen que el no, pero el semitendinoso, el gracil, ¿no es cierto? El recto interno y el costurero o sartorio. Bien, excelente. Bueno, el axial que nos entrega mucha información nos permite ver, ¿no es cierto?, la relación que es con respecto al cartílago de la rótula. ¿Se fijan? En cualquier daño que el cartílago se ve muy bien ahí, en Depefaxat. ¿Se fijan? Entonces saturó la grasa y los líquidos dan bastante señal. Hay un poco de la idea de que haya líquido, ¿no es cierto?, en el nivel rotuliano, suprarrotuliano, ahí se fijan, líquido, pero no debe haber tanto líquido acá en esta parte de acá, pero hay bastante líquido, ¿ya? Pero el cartílago propiamente tal no está dañado, que es la articulación, ¿no es cierto?, cóndilo rotuliano. Bueno, y nos permite ver, ¿no es cierto?, dos meniscos acá, que son los internos que se ven bastante bien, ahí hay uno, ¿se fijan? Y los externos que no se veían muy bien, que están un poquito dañados, ¿se fijan? Que no se ve muy bien, pero ahí alcanza a ver el otro, uno, como una C, se alcanza a ver el menisco ahí, y el otro una O, que se ve un poquito, muy poco ahí, y el quiste ahí. Bien, después la otra secuencia es un T2, que nos muestra muy bien. Realmente la secuencia acá, el T2, ¿no es cierto?, me permite ver realmente, en el DP se veía como que estuviera dando señales el ligamento cruzado anterior, pero acá se ve que está bastante bien, ¿eh? Por eso es importante un T2 sagital. Siempre en rodilla tiene que ir un T2. Y fíjense que este es un T2 de alta resolución. ¿Por qué digo que es un T2 de alta resolución? En rodilla. Es un T2 de alta resolución. Corte de 3 milímetros. T2 de alta resolución. Tiempo de repetición, ¿se fijan ahí? Tiempo de eco. 5600. Fíjense, la matriz. 512. Entonces tengo bastante. De alta resolución. ¿Se fijan? Pues yo generalmente el T2 acá en la rodilla lo tengo con 320 más o menos. No lo tengo con tanta alta resolución.
Claro, tener una alta resolución uno baja un poquito lo que es la señal, ¿ah? Porque el píxel se achica un poquito. Quiste de Baker, muy bien. No le saqué la leyenda, ¿ah? Ahí se ve, ya bueno, que yo puedo mostrar las imágenes sin mostrar leyenda, ¿se fijan? Pero para que ustedes se ubiquen, porque generalmente no se trata, ¿no es cierto?, de que vean, ¿no es cierto?, de lo que están viendo, ¿ya? O sea, qué potenciación. Bien, eso en cuanto a rodilla. Vamos a ir a otro examen. Siguiendo rodilla. Quiste. Yo no sé si estos exámenes la Camila se los mandó, porque la Camila está encargada de mandárselo a ustedes. No sé si se los mandó estos exámenes, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Aló? No, profe. O ¿No? sea, al menos que a Es mí para me que haya lo llegado. vea. Porque no sé si se lo mandó Camila o se lo hace llegar por Google Drive, no sé. Yo voy a tratar de reenviar el correo que me mandó ella. ¿Me podrán? Los correos suyos los tengo, no los tengo. El de Camila, el de la María Ignacia, tengo correo. Ahí ya le voy a mandar las imágenes. Le voy a reenviar el correo. Porque lo bajen del... no sé si me permitirá reenviarlo. Permite reenviar un correo con Google Drive, ¿no es cierto? Reenviarlo y ustedes bajarlo. Sí, porque tiene la autorización a bajarla de la nube, del Drive. Yo creo que sí, pues no va a haber problema. Bueno, ahí vamos a ver. Bien, comienza, ¿no es cierto? Generalmente ahí comienzo con el axial. Voy a correr esta cosa acá, que me molesta el zoom arriba. Ustedes no lo ven, pero yo lo veo en mi computador. Comienza, ¿no es cierto? Uy, ¿qué llama la atención acá? Va muy rápidamente. Fíjense que la codificación de fase en esta axial es RL, no está PA. Acuérdense siempre de la codificación está RL, porque fíjense que hay artefacto, movimiento de flujo, ¿se fijan? De vasos, de la pupila, ¿se fijan? Ese artefacto que atraviesa la imagen ahí, que en su computadora se ve como esa imagen que está ahí, de ahí son los artefactos de flujo más que nada. Entonces la codificación está RL. ¿Por qué no se hace PA? Porque este vasito que está acá sigue interponiendo entre toda la imagen. Vasito ahí se estaría interponiendo entre toda la imagen. Este arterial, pupite y la vena. ¿Se fijan? Porque la vena porque está dando más señal, la arteria no. El flujo es mucho más rápido, la vena es mucho más lenta, por eso en algún momento justo lo pilló en fase. Los espines, ¿no es cierto?, de la sangre los pilló, su conexión es inestable. ¿Me están viendo? Sí. Bien. ¿Qué les llama la atención acá? Muy lento. Inserción del ligamento rotuliano, si fijan la tuberosidad anterior de la tibia ahí. ¿Les llama algo la atención? En la imagen. Vamos a ir hacia los cóndilos. Estamos a nivel de los patios estivales, estamos a nivel de los meniscos ahí. Cóndilos. ¿Qué les llama la atención? Ya. ¿El axial no les llama la atención? Ah, ya. Vamos al DP saquital. El ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. ¿Ven alguna diferencia en el trabeculado óseo acá? La ¿Aló? tibia está. En el tibial y el Eh, femoral se ven distintos. Exactamente, estos son los cóndilos femorales, ¿no es cierto? Este es el interno. Cóndilo interno, ¿no es cierto? Este es el cóndilo externo. Llama la atención, ¿no es cierto?, la señal que tenemos, ¿no es cierto?, ahí de los platillos tibiales, ¿se fijan? Entonces quiere decir que hay, ¿qué es lo que hay acá? Se supone que acá la grasa está anulada. Si este es un DP
con saturación espectral de la grasa, ¿no es cierto? Y está potenciado Líquido. altamente para que sea líquido, edema. Entonces, si vamos al coronal, al T1, fíjense. El Ahí. T1 generalmente, ahí está, Pura. la fractura no se fractura, por eso el T1 también es bastante bueno. Yo tengo un DP, tengo un DP coronal acá yo, no tengo T1, pero se ve muy bien la fractura, ¿se fijan? Fractura de platillo estival, perfecto. Y ahí el DP que gritón, entonces se ve edema. Me hubiera gustado haber tenido un TO gradiente, pero no lo puedo tener. Miren la fractura como abarca, ¿se fijan? El T2 con la muestra, fractura de platillo estival. Era para que vean la diferencia, ¿no es cierto? Cómo el edema, ¿no es cierto?, del TO gradiente baja mucho la señal. Aunque en el PPT se los mostré, ¿no es cierto?, una rodilla también. PPT se los tengo que subir, baja mucho la señal. Por eso es importante que el TO gradiente acá en rodilla no sirve mucho. Bien, vamos a otro paciente rápidamente. Felicita. Este programa lo saben usar ustedes, no aparece cómo usarlo. Ustedes no lo ven, ¿no? Bueno, Kister Baker. Vamos a ir al mismo hombro, con esto terminamos ya. Rápidamente vamos a la imagen. Ahí lo van a ver, no le voy a quitar la leyenda, para que sepan qué es. Ahí se va a abrir. Qué raro muestra después de... No muestra lo que estoy abriendo. Recién empieza a mostrar cuando dice fractura astral. Entonces van a ir rápidamente la fractura astral, ¿no es cierto? Vamos a mostrar la secuencia hasta los SCAO. STIR. Este el equipo siempre me ha llamado la atención, ¿no es cierto? ¿Se fijan? STIR. Estoy avanzando muy rápido. STIR. Me llama la atención que le pongan T2 STIR. Bueno, le ponen T2 porque es una imagen que da harta señal nomás, esta técnica. STIM. Fractura del astrago, es decir, que el astrago dando bastante señal, platillos tibiales también de la articulación de la tibia, ¿no es cierto? La plataforma anterior. 21 horas. Con esto terminamos el niño, ¿ya? Escucharon a la señorita de la hora, dando bastante señal la parte anterior, ¿no es cierto?, de la polea astragalina, ¿y se fijan? Y el estado. Un STIR. Vamos a ir al DP, al T1 quiero decir, y fíjense. El líquido, mira, la fractura, se ve muy bien el T1 anatómicamente, la fractura del astrágalo, transversal ahí. ¿Se fijan? Y el T1, los líquidos, ¿no es cierto?, nos dan señal. Edema, la fractura del astrágalo. A una secuencia axial, un T2. Estoy mostrando la fractura, ¿se fijan? Del astrágalo. Está bonito esta, no había visto yo fractura. ¿Se fijan que con la misma de tobillo uno puede hacer pie en el axial? ¿Se fijan? Uno puede hacer pie. Articulación de Chopard. ¿Se fijan? Articulación de Lick-Frank. Articulación de Lick-Frank. Las cuñas. Primera, segunda, tercera cuña. ¿Se fijan? Cafoide. Y la cabeza, ¿no es cierto?, del calcaño. Esta es la articulación de Chopard y esta es la articulación de Lick-Frank. Bien. Coronal. No se ve muy bien, solamente el edema, ¿no es cierto? Un T1 coronal, bastante edema por la fractura. Un DP coronal, ahí está el astrágalo con fractura, bastante edema, ¿no es cierto? A pesar de eso, la polea astragalina, ¿no es cierto?, se ve bastante conservada. Ligamento sigmoide, ¿no es cierto?, pero no astragalino. Y el otro ligamento que también uno debe ver, no le he mostrado el tibial posterior, ese.
Ese es el tibial posterior, que también hay que visualizarlo. Y el otro es el tibial anterior, que está acá. Este, el tibial anterior. Tibial anterior, anatómicamente, que lo informan los médicos, y el tibial posterior, que va ahí. Ese, tibial posterior. Entonces aquí está, lo vemos. Vamos a este, un TP transversal también, fíjense la fractura del astrágalo. Bien. Cerramos, vamos a abrir el último paciente. Ahí tengo que ver esta cosa. El único problema nomás acá es que me molesta el zoom en la pantalla. Y con esto terminamos, ya vimos. El único problema es que la barrita me molesta el zoom. Ahí está el nombre, lo van a saber al tiro que es. Un tobillo también. Bien, están los scouts, vamos rápidamente al axial. Uno siempre comienza, bueno, acá comenzó con el coronal. Leve coronal, ¿se fijan? Y acá la señal cambia, ¿no es cierto? Un tobillo bastante dañado. Fíjense que inclusive esta la polea astragalina se ve un poco alterada. ¿Se fijan? No se ve muy bien. Veamos el axial. Fíjense. Fractura del calcáneo. Bastante dañado con bastante edema. ¿Se fijan? Bastante de ADP. El T1 en coronal, que no se ve muy bien, generalmente el axial, lo único que veo la relación de la polea astragalina, se ve bastante bien. El T1, vemos la fractura del astrágalo, ¿se fijan? Va del calcáneo. Pero es más de una. Sí, tiene más ahí que ahí, ¿se fijan? Veamos el STIR, cómo este tan gritón el STIR. Este sí grita, ahí se ve mucho mejor, ¿se fijan? La fractura. No daña mucho el tendón tendón de Aquiles, ¿eh? No lo daña mucho. Veo cómo se comporta, ahí está el tibial posterior, que se ve bastante bien. Y el tibial anterior, que bueno, generalmente nunca se daña. El tibial anterior que está ahí, ¿se fijan? Es el tibial anterior. Se los nombro porque son los ligamentos que tibial posterior, que nombran los médicos cuando informan la fractura. Muy bien. En axial, en T2, ahí está la fractura, ahí fíjense, son dos fracturas. El calcáneo, la inserción del tendón ahí, del Aquiles, ¿se fijan? Y la fascia plantar que se ve muy bien ahí, la inserción de la tuberosidad y del calcáneo, de la fascia plantar. Dos fracturas. Y no hay nada más. Bien. Esos son casos nomás para que ustedes vean y con esto terminamos. Lo que les pido un favor. Yo mañana tengo una reunión y tengo clases de ustedes a las 19:30. ¿Es posible empezar la reunión a las 19:45? No hay problema, jóvenes, porque le avisan sus compañeros. De todas maneras, yo le voy a avisar a María Ignacia. No hay problema. ¿Aló? No, No, profe, Ya, porque no puedo seguir perdiendo dele clases. nomás. Ya perdí clase con el partido. Yo sé que el viernes hay un partido. ¿Qué era el partido de Chile-Bolivia más temprano, no es cierto? A las 5. a las 5. Perfecto. Ya, además alcanzamos a hacer la clase tranquilo entonces. Que no puedo seguir perdiendo clase entonces. Nos vemos mañana jueves a las 19:45. Por favor, le avisan a sus compañeros. De todas maneras, yo lo voy a avisar a María Ignacia. Y voy a reenviar este examen, estos casos, para que lo puedan ver con el KIPAC y lo puedan visualizar, ¿ya? Y ver cómo, generalmente yo cuando aprendí a hacer resonancia, porque a mí me sentaron el año, ay, no quiero acordar tanto, me sentaron en el equipo, yo les conté parece, me sentaron en el equipo y me sentaron, este es el resonador, esta es la secuencia, estos son los protocolos y tienen que lanzar secuencia. Chuta, y cuesta adaptarse. Entonces yo tenía un computador al lado en la cual yo bajaba los exámenes y veía cómo se hacían los cortes, de dónde a dónde. Entonces, tal como se lo mostré en el KIPAC, eso permite al KIPAC saber más o menos
de dónde hace los cortes a dónde hasta dónde. Entonces uno se va guiando más o menos con eso. Y uno realmente con estos, pues, con estos programas que son el Kipak o los realmente aprende, ¿no es cierto?, cómo están hechos los cortes y cuál es el eje de los cortes que uno va realizando. Yo voy a tratar de enviarle los exámenes hoy día mismo a la María Ignacia, a ver si estos exámenes de columna, pero lo pueden cargar en el, porque todos tienen el Kipak, yo creo. Todos tienen el Kipak, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe, la Sí, mayoría. profe. La mayoría, perfecto. Ya. ¿Y lo tienen instalado o lo tienen nomás? Instalado. Ha instalado, ya, perfecto. Ya, pues. Nos vemos mañana a las 19:45. Ya, de todas maneras, ustedes saben, si me conecto antes, ustedes saben, quiero que me conecte antes. Ya, no habría problema. Pero me lo vamos a dejar 19. Tengo una reunión con los jefes de Santiago a través de Zoom. Entonces no sé cuánto rato se va a demorar la reunión. Y con los jefes de Santiago. Entonces, se supone que va a empezar a las 18 horas, pero ojalá. Pues. En caso que me atrase, de todas maneras yo les aviso que llegue más temprano, voy a estar conectado más temprano, pero lo dejamos a las 19:45, ¿ya? Nos vemos mañana entonces, jóvenes, ya, gracias por su atención. ¿Ninguna duda con respecto a estos protocolos? No son tan complicados. ¿Ninguna duda? ¿No? No, profe, Ya, todo bien. ya, bien muchachos.